Buenos días, es realmente un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores de este curso de las 25 jornadas aniversario del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia por la invitación a participar en esta con una conferencia sobre el estado actual del tratamiento percutáneo de la enfermedad valvular mitral. Vamos a hablar primero de la estenosis mitral. Existen fundamentalmente dos causas de estenosis mitral en el adulto. La primera es la enfermedad reumática, la cual está desde el punto de vista patológico caracterizada por engrosamiento de las valvas de la válvula mitral con calcificación y fusión de las comisuras con también fusión y engrosamiento del aparato subvalvular y las cuerdas tendinosas. La segunda es más de pacientes más ancianos, es la calcificación del anillo mitral, el cual va a resultar en un engrosamiento de las valvas de la válvula mitral y este está fundamentalmente limitado a las bases de las valvas de la válvula mitral y es otra causa pues de estenosis mitral completamente diferente a pacientes de mayores de edad. Desde el punto de la estenosis mitral, una de las cosas claves fue este ECO score que desarrollamos en nuestro centro con la ayuda de la doctora Vivian Abascal, de aquí de Venezuela también, en el cual estudiamos la anatomía de la válvula mitral para determinar los pacientes que sean óptimos para esta técnica con balón. Fue publicado por el doctor Wilkins en el British Heart Journal en el año 88 y se formaron 4 características de la válvula mitral desde el punto de vista anatómico que incluyen la rigidez de las valvas, el engrosamiento valvular, la calcificación de las valvas y el grado de enfermedad subvalvular, cada uno score de 0 a 4, el máximo score de 16. Aquí le muestro dos ejemplos. En el lado derecho un bajo score de 5, en el lado derecho un score más grande de 9. Y ustedes pueden ver pues claramente la diferencia en los velos valvulares, delgado, muy móvil en el eco score de 5, más engrosado y con un grado de enfermedad subvalvular en este score de 9. La técnica que más frecuentemente se usa hoy en día es la técnica de Inoue, con este balón que está muy bien diseñado por el doctor Inoue en Japón. Y ustedes pueden ver, es un balón que cruza la válvula mitral, infla la parte distal, se está seguro de que esté libre del aparato subvalvular y entonces se retrae hacia el plano valvular mitral, como van a ver aquí, y entonces ancla allí y se infla y abre la válvula mitral. En la mayoría de los casos, una sola de las comisuras, pero en algunos casos puede abrir las 2 comisuras de la válvula mitral. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda un eco transesofágico simultáneo con la valvuloplastia mitral que muestra pues muy bien el balón anclado en las valvas de la válvula mitral y el aparato subvalvular, produciendo pues la comisurotomía mitral percutánea. Esta diapositiva muestra los cambios hemodinámicos en uno de estos pacientes. Obsérvese el gran gradiente mitral en la derecha, la disminución del gradiente a un gradiente muy pequeño después de la valvuloplastia mitral exitosa. Desde el punto de vista ecocardiográfico pueden ver aquí un eje largo de la válvula mitral. Observen una insuficiencia mitral muy leve y una válvula de buena movilidad, una buena válvula para valvuloplastia mitral. Aquí ven el resultado después del procedimiento, la insuficiencia mitral probablemente un poquito más, pero sigue siendo una insuficiencia mitral leve, con ese resultado que les mostré anteriormente exitoso desde el punto de vista hemodinámico. Esta diapositiva les muestra las relaciones entre el área valvular mitral antes y después del procedimiento mostrada en anaranjado y los pacientes que lograron un resultado exitoso mostrado con la línea en amarillo, y el éxito son áreas valvulares mitrales mayores de 1,5 centímetros cuadrados y menos de 2 cruces de insuficiencia mitral. Ustedes pueden darse cuenta que los mejores resultados se ven en los pacientes hacia la izquierda de esta línea. Son pacientes con índices ecocardiográficos iguales o menores de 8. Después de 8 disminuye el aumento del área valvular y disminuye el éxito, observándose que en aquellos pacientes con eco score mayores de 12, solamente el 36% de los pacientes pueden alcanzar un resultado exitoso y el área valvular alcanzada es 1,4, que está por debajo del área valvular declarada como una valvuloplastia mitral exitosa.
Y aunque son resultados óptimos, pueden ser de importancia en algunos pacientes que no son candidatos a cirugía y que este cambio de área valvular de 0,7 a 1,4 puede traducirse en una mejoría clínica significativa. Esta diapositiva le muestra los Kaplan-Meier para sobrevida y para sobrevida libre de evento, dividido para el grupo total mostrado en morado y para pacientes con eco score menores de 8 en azul y mayores de 8 en anaranjado. Obsérvese pues una sobrevida libre de eventos hasta 180 meses después del procedimiento. Pueden darse cuenta que para el periodo de seguimiento de 12 años, la mayoría de los pacientes ya han tenido algún tipo de evento. Esos eventos son generalmente reemplazo valvular mitral por insuficiencia mitral o por degeneración mitral con estenosis mitral. O sea que a la larga, a un periodo de seguimiento muy largo, la valvuloplastia mitral muy raramente va a ser una solución de vida para los pacientes con enfermedad reumática mitral. El otro grupo son pacientes con estenosis mitral calcificada. Es una patología disfuncional de las válvulas bioprostéticas que no son candidatos a una valvuloplastia mitral en pacientes que tengan un riesgo quirúrgico muy elevado. Y esta técnica de reemplazo valvular mitral percutáneo ha sido utilizada usando las válvulas Sapiens que se usa para la válvula aórtica, y es una alternativa o una opción para los pacientes que tengan necesidad de una válvula mitral en válvula, válvula mitral en anillo y válvula mitral en pacientes que tengan MAC. Esta diapositiva les muestra uno de los problemas con esta técnica, y es la posibilidad que se pueda desarrollar una obstrucción del tracto de salida debido a un desplazamiento de la valva anterior de la mitral hacia el tracto de salida, como ocurriría en pacientes con HOCAMs. Puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes referidos para reemplazo valvular mitral percutáneo. Tiene una incidencia entre 9 y 22% de ser fatal por obstrucción del tracto de salida. Y desde el punto de vista de determinar cuáles son los pacientes ideales, se puede hacer utilizando técnicas de tomografía, de CT del corazón, mostrando y midiendo el tracto de salida nuevo que puede producir la obstrucción, y si se encuentra una área menor de 160 milímetros cuadrados, esos pacientes están a un riesgo aumentado de desarrollar esta complicación grave durante el procedimiento. ¿Cómo se va para tratar de mejorar los resultados de estos pacientes? Se puede utilizar la técnica de LAMPUM, que es la laceración de la válvula anterior de la mitral con técnicas de catéter para prevenir la obstrucción. Puede utilizarse la técnica de ablación con alcohol, y finalmente se puede hacer una resección de la valva anterior de la mitral por vía transatrial de la aurícula izquierda, en un procedimiento combinado entre cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular. Esta diapositiva les muestra un ejemplo de la técnica de LAMPUM. Pueden observar allí la valva anterior de la mitral ha sido abierta con la ayuda de guías para lograr que esa válvula no vaya a obstruir el tracto de salida. Quiero ilustrar la técnica de alcohol con este paciente, un paciente de 64 años de edad con una enfermedad de Hodgkin, que fue radiado y desarrolló una enfermedad por radiación del tórax. Terminó con un reemplazo valvular aórtico con una válvula bioprostética y un bypass a la coronaria derecha. Hizo bradicardia, tuvo un marcapaso, tenía diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, tenía obstrucción y tenía una enfermedad mitral severa con insuficiencia mitral leve, pero una estenosis mitral severa con un gradiente de 17 y un área valvular de 0,6, con una falla cardíaca diastólica, y lo que me había faltado nombrar haber sido una sleep apnea. Su STS fue 6,3% y porque tenía un tórax hostile fue declarado paciente a no cirugía. Aquí están los resultados del eco de este paciente, mostrando una fracción de eyección normal. Obsérvese que tiene una bioprostesis aórtica con un gradiente pico de 17,5 de 10, o sea que estaba funcionando bien.
La válvula mitral estaba demasiado calcificada para practicar una valvuloplastia mitral, no era candidato. Fue referido para que se le practicara un reemplazo valvular mitral percutáneo utilizando la técnica de Sapiens. Y este paciente, cuando le hicimos el CAT scan, el tracto de salida tenía un área de 147,4, o sea que tenía un aumento de riesgo de desarrollar obstrucción durante el procedimiento. Efectivamente, en los dos cuadrados superiores se muestran imágenes antes y después de la ablación con alcohol, mostrando, si logramos que estos se muevan, que exista una mejoría después de la ablación con alcohol, abriendo el tracto de salida y disminuyendo el chance que este paciente pudiera desarrollar una obstrucción. Esto pues se hace una evaluación geométrica de la válvula utilizando un reemplazo de 26 milímetros y muestra que se puede colocar una válvula de 26 sin tener mucho impacto en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y efectivamente en este último cuadrado ustedes ven el resultado exitoso de la válvula colocada allí sin que haya obstrucción del tracto de salida. Esto pues se ha hecho un alto número de pacientes que son candidatos. Esto ha sido liderizado por la doctora Mayra Guerrero, ahora en la Mayo Clinic en Rochester. Este es el mitral trial en el cual participamos con ella. 3 grupos de pacientes, pacientes con MAC, como les que señalaba anteriormente, válvula en anillo y válvula en válvula. Y obsérvese que los resultados fueron muy buenos para la válvula en anillo y para la válvula en válvula, pero obsérvese que los resultados para el MAC no fueron tan satisfactorios como fueron los resultados en las otras 2 grupos de pacientes. Estos fueron publicados anteriormente y presentados en el TCT y en la American Heart Association. Nos lleva ahora a ver pues el problema de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la enfermedad valvular más frecuente en los Estados Unidos. Más de 4 millones de pacientes sufren de insuficiencia mitral. Desde el punto de vista de qué pacientes son elegibles para tratamiento, 1.670.000 pacientes llenan calificaciones de acuerdo a las guías del American Heart y del American College. La incidencia de insuficiencia mayor mitral grado 3 o más, de acuerdo a esa indicación. Sin embargo, la cirugía se practicó solamente en 30.000 pacientes de ese pool total de 1.670.000, lo cual representa el 2% de todos los pacientes mandados a cirugía. Es importante recordar que una insuficiencia mitral moderada o severa está asociada con un 20% de mortalidad a 1 año y un 50% de mortalidad a 5 años cuando estos pacientes no son sometidos a tratamiento de corrección de la insuficiencia mitral. Desde el punto de vista de técnicas, se puede utilizar tratamiento medicamentoso óptimo. La insuficiencia mitral responde bien a cambios de la pre y de la postcargas y pueden pacientes, inclusive en grado 3 o grado 4, pueden ser mejorados, particularmente si hay la posibilidad de que se puedan utilizar técnicas de marcapasos biventricular. Existe también la posibilidad de utilizar técnicas percutáneas, que es a lo que nos vamos a referir, y finalmente la cirugía, que ha sido el tratamiento tradicional de la insuficiencia mitral. Va de menos invasivo a más invasivo, y la más invasiva es para pacientes de bajo riesgo desde el punto de vista quirúrgico, y las técnicas percutáneas probablemente para pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico. Antes de entrar en esto es importante conocer bien la anatomía de la válvula mitral. La válvula mitral tiene un anillo, tiene 2 valvas, una anterior y una posterior, tiene 2 comisuras, una posterolateral y una anteromedial. Existen las cuerdas tendinosas del aparato subvalvular, incluyendo los músculos papilares, la cavidad ventricular izquierda, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Todos ellos son factores que contribuyen a una buena función mitral. Y ustedes pueden darse cuenta por qué se van a necesitar muchos diferentes dispositivos, porque cada uno de ellos o una combinación de ellos puede producir diferentes grados de insuficiencia mitral. Por lo tanto, es necesario conocer muy bien la anatomía de la válvula mitral antes de decidir qué procedimiento va a ser utilizado. La válvula mitral, es importante saber cuáles son las limitaciones y contraindicaciones que tenemos. No es redonda como es la válvula aórtica, es
asimétrica, no es plana, sino que tiene una forma de silla de montar. El ánulo no es rígido, es dinámico, se puede contraer y se puede dilatar. Es una válvula que va con bajas presiones, comparada con la aórtica, que es de altas presiones. Tiene 24 cuerdas tendinosas. Es relativamente, como les señalé anteriormente, posible bloquear el tracto de salida cuando la válvula es entregada. Puede formar trombos en la valva auriculoventricular. Tiene un anillo mucho más grande que el anillo aórtico. Los cambios del anillo pueden hacer que falle la válvula mitral, que produzca insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia mitral no es una enfermedad única, sino que tiene todas estas causas que les he mostrado en esta diapositiva. Desde el punto de vista de clasificación, las dividimos en dos grupos: la degenerativa, la insuficiencia mitral primaria, y la secundaria a enfermedades del músculo cardíaco. El típico de la degenerativa es el prolapso de la válvula mitral, y la funcional son los pacientes con cardiomiopatías dilatadas. La primaria es una enfermedad de la valva, de las valvas de la válvula mitral, generalmente de origen mixomatosa. Y la funcional es una enfermedad del ventrículo, no de la válvula. La válvula está sana, pero la dilatación del anillo y la caída de la fracción de eyección con un aumento de los diámetros del ventrículo izquierdo hace que las válvulas no puedan coaptar apropiadamente, y de allí puede que se produzca una insuficiencia mitral. Ellas se comportan diferentes desde el punto de vista de tratamiento. Estos son los resultados de la Mayo de pacientes con enfermedad primaria, o sea, mixomatosa, y pacientes secundarios, o sea, con enfermedad de cardiomiopatía. Obsérvese la gran ventaja de la cirugía sobre el tratamiento médico óptimo cuando los pacientes son tratados particularmente precoz con cirugía de reparación de la válvula mitral, particularmente si no se reemplaza la válvula mitral, sino que se repara. El caso es completamente diferente para la insuficiencia mitral secundaria, en la cual no existen mejorías de la cirugía comparada con el tratamiento medicamentoso. No existe beneficio de mortalidad, como se muestra en estas Kaplan-Meier, que son similares. De tal manera de que podemos tener unas conclusiones en cuanto a las dos. Para la primaria se considera la cirugía cuando los pacientes están sintomáticos y existe una disfunción ventricular izquierda. Muy importante recordar que esta disfunción es algo que no es una disfunción para otras enfermedades valvulares. Es una fracción de eyección igual o menor al 60%, lo cual es normal, y un volumen diastólico final de mayor de 40 milímetros. Y el gol de esta cirugía es reparar la válvula mitral y no reemplazarla. Para enfermedad secundaria, el tratamiento debe ser el tratamiento medicamentoso óptimo. Sin embargo, si los pacientes siguen sintomáticos a pesar de un tratamiento óptimo, incluyendo el marcapaso biventricular, puede ser considerada por cirugía, consciente de que los resultados no son tan buenos como en la primaria y tienen una mayor, no tienen pues el beneficio de mortalidad que se ve con la insuficiencia mitral primaria. También se debe considerar como una clase 2B para aquellos pacientes que se les está practicando cirugía por otro tipo de problemas cardiovasculares y que tengan una insuficiencia mitral funcional moderada o severa. Esta diapositiva le muestra todos los dispositivos que están siendo evaluados hoy en día para tratar pacientes con insuficiencia mitral y con estenosis e insuficiencia mitral. Obsérvese que es un gran número de ellos que incluyen directa, anuroplastia directa o indirecta, otras técnicas. Existe el CLIP, existe el Cardiac Q y, muy importante hoy en día, el reemplazo valvular mitral. Y es claro entender que esto es debido, pues, como les señalé anteriormente, la anatomía de la válvula mitral, que es compleja y difícil de entender. Vamos a hablar brevemente sobre el mitral clip. Es la primera técnica que fue evaluada y permite, pues, una coaptación de las valvas anterior y posterior de la válvula mitral y puede de esa manera disminuir la insuficiencia mitral sin producir estenosis mitral. Es la única técnica aprobada en los Estados Unidos para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral. Aquí está desde el punto diagramático, pueden observar un catéter en la aurícula izquierda, el avance del CLIP, que gracias al sistema, al gran desarrollo tecnológico, es posible mover ese clip anterior, posterior, izquierda y derecha y colocarlo en una forma óptima para lograr poder alcanzar las dos válvulas y producir una válvula de doble orificio
que va a ser como resultado disminuir la insuficiencia mitral. Y esto es una imitación de la técnica de Alfieri, el cirujano italiano que desarrolló esta técnica para el tratamiento de pacientes que no podían ser reparados desde el punto de vista quirúrgico. La técnica de mitral clip ha sido evaluada ampliamente. El estudio de feasibility en 55 pacientes, el Everest-2 trial, fue el estudio randomizado contra la cirugía 2-1. El realismo fue un registro de casi 1000 pacientes después del Everest-2. Y hoy en día la técnica ha sido utilizada en más de 100.000 pacientes con resultados satisfactorios y pues es una técnica que sigue siendo utilizada y que hoy en día, sobre todo debido a los resultados del COAPT, que revisaremos posteriormente, ha extendido la posibilidad de incluir casi todos los pacientes con insuficiencia mitral. Estos son los resultados del Everest-2 a 5 años de seguimiento. Los pacientes fueron randomizados entre agosto del 2005 y noviembre del 2008. Fueron tratados por el CLIP, 178 pacientes, tratados con cirugía 80 pacientes. Fueron 21 pacientes que no fueron tratados. Los pacientes fueron randomizados y fueron seguidos, el 81% con tratamiento percutáneo y el 79% con tratamiento quirúrgico. Tuvieron datos disponibles para un periodo de seguimiento de prácticamente 5 años, 1007 pacientes por año de seguimiento. Esta diapositiva les muestra los puntos finales del estudio. Esta es la sobrevida a 5 años. Obsérvese no significativa a 1 año, no significativa a los 5 años entre la cirugía y el mitral clip. Resultados que realmente conmovieron a todos los intervencionistas y cirujanos cuando este estudio fue completo. Aquí están los resultados de sobrevida libre de cirugía. Y observes igualmente que no hay diferencia ni a 1 año ni a los 5 años entre las dos técnicas que fueron evaluadas. Eso pues llevó a una modificación de las guidelines del American Heart y el American College. Ustedes lo pueden ver aquí, los pacientes con insuficiencia mitral primaria, si están sintomáticos por insuficiencia mitral y tienen alta o prohibitivo riesgo de cirugía, y si tienen una anatomía favorable para la técnica, son tratados con mitral clip con una indicación 2A. Esto pues llevó posteriormente a la evaluación del clip en pacientes con insuficiencia mitral funcional. Esto se logró en el estudio COAPT Trial, dirigido muy bien por el Dr. Greg Stone. Evaluó la seguridad y la efectividad del mitral clip en pacientes con insuficiencia mitral funcional de más de 3 grados en pacientes sintomáticos por insuficiencia cardíaca que habían sido tratados con un tratamiento estándar para insuficiencia cardíaca por sus médicos locales, utilizando el TIN cardíaco para evaluar por cirugía apropiada de la válvula mitral. Aquí están los 2 grupos de pacientes, 305 pacientes con el mitral clip más tratamiento tradicional y 305 pacientes con tratamiento tradicional. Los puntos finales del estudio se muestran en esta diapositiva. En la derecha, el punto de efectividad, que fue la hospitalización por insuficiencia cardíaca a los 24 meses. Y ustedes pueden ver una diferencia muy importante entre los 2 grupos de pacientes, aquellos tratados médicamente y aquellos tratados con el mitral clip. Observen una P altamente significativa y similar a lo que se mostró con los TAVRs. Observen una gran diferencia en los pacientes que fueron tratados con técnicas percutáneas. Cuando vemos todas las causas de mortalidad, que es el otro punto final del estudio, una diferencia también significativa a favor del mitral clip, con un NNT a los 24 meses de 5,9 pacientes tratados para lograr esta diferencia significativa. Esto pues también llevó a la modificación del tratamiento de pacientes de insuficiencia mitral funcional, y esto va a terminar ahora aquí en pacientes con fracciones de eyecciones menores del 50%, con una indicación 2A para el uso del mitral clip en los pacientes con insuficiencia mitral funcional, algo que es mucho mejor a lo que ya conocíamos del tratamiento quirúrgico, que no da buenos resultados. Indudablemente que los resultados del mitral clip son mixtos. Hay pacientes que tienen un gran resultado de esta técnica. Observen este caso con un prolapso de válvula mitral, como pueden ver aquí, y ustedes pueden ver una insuficiencia mitral severa. Este paciente tuvo un muy buen resultado. Aquí están 2 clips implantados que pueden ver por eco de tridimensional. Y observen prácticamente casi completamente abolición de la insuficiencia mitral. Solamente una pequeña cantidad en el lado derecho de la figura.
Pero sin embargo, hay pacientes que los resultados no son buenos. Aquí también le muestro un paciente con insuficiencia mitral severa, con prolaxo también de la válvula mitral. Obsérvese la coaptación de esta válvula. El paciente se le colocaron dos club también, pero este paciente continuó teniendo una insuficiencia mitral que inclusive fue peor. Estos resultados, este caso es tomado del registro de la STS, la ICC, cortesía del doctor Paul Soraya, que publicó esto en el JAD. Cuando vemos todos los resultados del mitral clip en general, nos damos cuenta que una insuficiencia mitral moderada todavía existe en el 31,2% de los casos, con 2,9% con insuficiencia mitral moderada severa y con 4,1% con enfermedad grado 4. Esta es importante porque cuando vemos el grado de insuficiencia mitral de acuerdo al STS-SC, obsérvese que el grado de insuficiencia mitral es importante en el efecto de mortalidad en el periodo de seguimiento. La mayor mortalidad en pacientes que terminaron con insuficiencia mitral grado 3 o grado 4, intermedio para grado 2, y los que tuvieron grado 1 no tenían la menor mortalidad de un 21%. So, es importante no solamente hacer el clip, pero lograr que el resultado sea óptimo para tener un impacto en la mortalidad de estos pacientes. Esto nos lleva pues que el mitral clip no es la solución final para muchos de estos pacientes. Hay algunas nuevas soluciones. El primero es probablemente un clip mejorado que se trata del Pascal. Y el segundo, lo que vamos a referirnos así, el reemplazo valvular mitral percutáneo. Este es el Pascal, este es hecho por la compañía Edwards. Es un clip, pero es diferente en el sentido de que las valvas del clip son más largas y permite una más fácil coaptación de las dos valvas para crear la válvula de doble lumen. Aquí está el primer caso de nuestro centro que fue hecho por el doctor Ignacio Inglesis. La colocación de dos Pascals prácticamente eliminó esta insuficiencia mitral excéntrica que ven en esta figura y con un gradiente residual de menos de 5 milímetros de mercurio. Esto pues nos lleva al reemplazo valvular mitral, y esto indudablemente es lo máximo que existe hoy en día y es el mayor desarrollo que ha ocurrido. Se aplica a la insuficiencia mitral primaria y secundaria independientemente de su patología. Es fácil de implantar, indudablemente que elimina la insuficiencia mitral y tiene una mayor durabilidad. Esta diapositiva les muestra todas las válvulas que están siendo evaluadas en forma percutánea. Le llamo la atención a dos. El Abbott Tendyne fue desarrollado por el doctor Eddie de Marchena en la Universidad de Miami y hoy en día pues está patrocinada por la Abbott. Y la segunda es la Medtronic Intrepid, que es la que estamos utilizando en nuestro centro bajo la dirección del doctor Ignacio Inglesis. Esta es la válvula Intrepid, tiene un sistema de doble stent para colocarlo en la válvula mitral por vía transapical, o sea, el cirujano tiene que abrir el tórax y entrar por el ápex, y el intervencionista entra en la aurícula izquierda por vía transeptal. Este tiene un doble stent, un stent fuera que va a fijar la válvula y un stent adentro de la válvula, es una válvula bovina, de pericardio bovino, y el alero de la válvula en la parte auricular permite una más fácil producción de imágenes durante la implantación y permite crecimiento tisular para sellar la válvula después del procedimiento. Aquí esquemático pueden ver la colocación del introductor por vía transapical hasta la aurícula izquierda. El avance de la válvula se abre en la aurícula izquierda y se retrae hasta el anillo mitral, y por la ayuda del eco transesofágico o eco intraventricular auricular se puede pues colocar la válvula en forma apropiada. Ustedes pueden ver aquí esta válvula, la ven moviéndose muy bien aquí, abierta y perfectamente entregada, con una coaptación perfecta de esas válvulas y con una válvula que está muy bien entregada y al anillo mitral. Que esta válvula se conforma muy bien al anillo sin ningún problema.
Hay algún problema que a veces podemos ver. Este fue uno de los primer caso en realidad que hicimos. Aquí está la insuficiencia mitral en condiciones de reposo. El paciente tuvo un procedimiento exitoso. Un mes después regresó y se encontró una caída significativa de su función ventricular, la fracción de eyección. Y bueno, se pensó que probablemente tal cual como se ve en cirugía. A veces cuando tú corriges la insuficiencia mitral, como depende del volumen, la caída del volumen diastólico final está asociada con una caída de fracción de eyección. Esto fue indudablemente que nos preocupó. La paciente fue tratada médicamente. El paciente mejoró, a los 3 meses regresó y su fracción de eyección ahora ha regresado al nivel normal después de este procedimiento. Esto se ha visto en varios casos, no en todos, pero puede pasar. Aquí les muestro finalmente los resultados de seguimiento de la primera serie, los primeros 70 pacientes que fueron incluidos en un estudio piloto global. El primer implante se hizo en septiembre del año 2014. Se han implantado a 250 sitios, con 150 de ellos en los Estados Unidos. 9 pacientes han sido hechos en nuestro centro y el periodo de máximo seguimiento es de 2,5 años. Aquí les muestro los resultados en seguimiento. En la parte derecha, el grado de insuficiencia mitral leve o paravalvular o valvular. Obsérvese que es de 26% a los 30 días y lo mismo a los 173 días. Y obsérvese que la sobrevida libre de eventos en estos pacientes fue de un 77% al año de seguimiento. Podemos entonces concluir que la enfermedad valvular mitral es compleja, un grupo heterogéneo de enfermedades de estos pacientes de múltiples etiologías. La técnica de trasplante mitral no es un reemplazo valvular aórtico a la válvula mitral. Hay que entender que la etiología y los mecanismos de la enfermedad mitral y la anatomía de la válvula mitral son cruciales para determinar el tratamiento apropiado de estos pacientes. No se trata de que un solo device va a tratar todos los pacientes, porque existen más de 70 devices que están siendo evaluados para pacientes con insuficiencia mitral y hoy en día también para enfermedad tricuspidia. Debe haber una colaboración muy cercana entre los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos intervencionistas, lo cual consideramos la parte clave para el éxito de esta técnica. Indudablemente que podemos anticipar que el futuro de las terapias transcatéter para la válvula mitral es muy brillante. Permanezcan sintonizados porque más vendrá pronto. Muchas gracias por su atención.